Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista Rostros de Putaendo. En esta oportunidad conversaremos con una querida y respetada mujer, putaendina de corazón y avecindada en la ciudad hace 50 años. Maestra de generaciones que sabe de educar y criar, conocedora del Valle de Putaendo, que en lo educativo se sintió conmovida y llamada por la dimensión social del niño. También ella es cofundadora de la Corporación Cultural de Putaendo. Me refiero a Nila Briceño Lang. Hola Nila, ¿cómo estás? Aquí estamos. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Me gusta recibir gente porque como estamos en la mitad del camino, no estoy en el mismo Putaendo, entonces viene poca gente para acá. Sí, y además este rincón, biblioteca maravillosa que Es mi tú tienes rinconcito. acá. Si no hubiera sido por esto, no sé qué habría hecho durante la pandemia. Uf, claro, harto para entretenerse. Sí. Nila nació en 1941 en plena Pampa Salitrera. Fue su padre quien le enseñó a leer, continúa sus estudios básicos de forma interna en colegios católicos de La Serena y Antofagasta y termina las humanidades en la ciudad de Tocopilla. Nila, ¿qué recuerdas de esas jornadas cuando tu papá te enseñaba a leer? Mira, mi papito estaba muy consciente de que teníamos que estudiar, pero vivíamos por su trabajo en pleno desierto, oficinas salitreras, y ni siquiera oficinas, eran estaciones donde pasaba el tren entre Tocopilla y María Elena. Entonces, en algunos lugares éramos las únicas niñitas. Entonces, mi papá me enseñó a leer eh, en folletos que tenía amarillos, antiguos, de Luis Emilio Recabarren. Entonces yo podría haber salido revolucionaria total. Pero quizá educativamente saliste Sí, revolucionaria, Nila. pero mi mamá le tenía miedo al comunismo, porque ella veía el otro lado. Me acuerdo, yo estaba muy chiquitita y me llevó a ver eh, sus amigas que habían perdido a su marido, que se los habían llevado relegados a Pisagua. Entonces se los llevaron en la noche, salían como estaban, medio desnudos, como abrían la puerta, y quedaban las mujeres solas. Entonces mi mamá me decía, mira, tu papá te habla del comunismo y te hace leer, pero mira lo que pasa si lo cumplen a la pata de la letra. Entonces me enseñó a ver, a ir midiendo las cosas, ¿no? Mira las dos caras, ¿no? Claro, De la los situación. dos, sí, sí. Bueno, en el año 60, en la década de los 60, ¿cierto? Te vienes a Valparaíso a estudiar pedagogía en historia. Sí. Y en el año 62 te toca ahí participar en algunas actividades por el Mundial de Fútbol. Sí, la Federación de Fútbol le pidió a la Universidad Católica que participáramos, que atendiéramos a los jugadores. Habían 4 equipos que jugaban. Me acuerdo de Checoslovaquia, en ese tiempo existía Checoslovaquia, nos tocó a la escuela de historia. Las compañeras de inglés, me acuerdo yo que les tocó Brasil. Entonces al menos esos 2 equipos jugaban allá en Valparaíso. Y de la embajada iban al colegio, a la escuela de historia, y nos enseñaron pasos de baile, salíamos a la calle, hacían unas, ¿cómo les decían en ese tiempo? Murgas, comparsas, ¿no es cierto? Y se atendió muy bien a los jugadores. Cuando terminaron los partidos, terminó todo ya,
nos atendieron ellos a nosotros y nos hicieron un baile muy bonito, sería en el casino. Y nosotros bailábamos felices con los jugadores altos, buenos mozos. Fue un año muy bonito. Esa experiencia universitaria. Sí, sí. Bueno, me contaste que entre tus profesores habías tenido personalidades de la talla de Paz Estensoro, de María Eugenia del Valle. Sí. Pero estando ya en tercer año de universidad, algo pasa que das un giro. ¿Cómo fue eso? Mira, Eduardo Frei Montalva llegó con eso de que educar como fuera. Empezó a construir escuelas en los lugares más apartados del país, lugares rinconcitos por ahí, y necesitaba profesores urgentes. Entonces pidió gente que quisiera ir a donde la mandaran, al rincón que fuera del país, pero tenía que prepararlo. Entonces se escogió gente que ya tenía, o sea, íbamos voluntarios, por ejemplo, yo decía, yo tengo 3 años en la universidad, pero van a ser unos 3 años más para recibirme, y voy a salir a trabajar con niños, con adultos, a la ciudad, y a mí me enamoró eso el pensamiento de Eduardo Frei, de salir a los campos, ya a ver al niño campesino, y de verdad salimos y llegaba el chiquillo sin zapatos o con ojotas. Entonces me enamoré de eso. Ya dejé de lado total la universidad. Nos preparó don Eduardo Frei con un programa muy bonito, le pidió a las escuelas normales que nos prepararan. Entonces era enero, febrero y marzo, y después las vacaciones de invierno, y a trabajar. Y los normalistas de verdad nos trataban, las mármicos, nos decían, las mármicos a la ligera que están trabajando. Pero era gente que tenía ya una vida. Había mucha gente como yo que venían de universidades. Había gente, me acuerdo que tuvimos varios profesores, gente que eran auxiliar de enfermería, que llevaban muchos años, gente que estaba trabajando años como profesores sin título, que se les presentaba la oportunidad. O sea, no era gente que llegara y salir así nomás, que realmente queríamos trabajar. Me contaste que tienes una familia numerosa y que es tu mayor tesoro. Mira, yo me casé, la primera vez tuve 3 niñitas. Y mi marido se enamoró y se fue. Entonces me quedé con las 3 niñas. Y después con el tiempo yo dije, no quiero más un marido joven que de nuevo se me vaya a ir, mejor busco un viejito. Y me busqué un viejito, tuve 2 niños más y el viejito se me murió. Así que me quedé con 5 chiquillos. Pero me costó porque en esos años el profesor ganaba muy poco, y me costaba terminar el mes. Entonces así empecé a pedir, alguien me dio la idea, oye, hay directores que, en esos años se obligaba al director a vivir en la localidad, era obligación. Y hay directores que no les gusta, que tienen su casa, y están desesperados por alguien, un profesor que se vaya. Entonces empecé así a conseguirme casas de escuela. Claro que la primera vez que utilicé ese sistema fue para los patos. Porque necesitaba con urgencia, estaban las niñitas chiquititas, y en ese tiempo en los patos necesitaban una directora, porque la directora se iba. Yo no había sido nunca directora, pero como era profesora y directora, así que me fui. Pero en ese tiempo no había agua, no había luz, entonces nos alumbrábamos con vela, con chonchón. No sé, eran años que caía mucha nieve en los patos,
bajábamos con la otra profesora una vez al mes, el día del pago, a buscar. Nos pasaron unas de historias, bajando en la única micro que había. Una vez veníamos en la micro temprano y ya venían dos curaditos peleando y nosotros sentados y yo con mis guaguas aquí y la colega acá, y se ponen a pelear los dos y uno le da un botellazo al otro y nos cae, nos manchamos, nos bañamos en vino tinto. Llegaron bien Y tintadas. llegamos aquí al pago. Por favor, no nos miren y no olorosen mucho. Pero fueron 4 años muy lindos que trabajé en Los Patos. Conocí a gente maravillosa ya, los carabineros en esos años. No se les cuestionaba para nada. Eran gente... Mira, uno de los carabineros que conocí me decía, llevo 30 hijos, porque él había ayudado a nacer. Yo le digo, oye, yo quiero ver, pues yo quiero, avísame. Un día llegó a las 2 de la mañana, oiga, van a hacer una guaguita. Por allá en la punta del cerro, la guagua no quería nacer. Ay, fue toda una odisea, la bajaban el carabinero con el marido, porque ya no podía, no nacía la guaguita. Entonces venían bajando en el cerro, y porque habían llamado a la ambulancia por radio en ese tiempo. Y la mujer se pone a gritar, esta señora, dice, no, la guagua ya viene. En medio del cerro, ¿te imaginas? Medio amaneciendo, claro, yo ahora lo veo poético, lindo, amaneciendo en medio del cerro. Pero el carabinero tuvo que acomodar la guagua y sacarla, porque venía atravesado. Y nació ahí en medio del cerro. Entonces, esas cosas yo decía, pucha, esto vale mucho, vale mucho. Claro, una vivencia tan potente, Claro. este encuentro con la vida, en definitiva, que yo a pesar de nace. tener mis guaguas, pero cuando nace una guagua, es algo maravilloso. Después, al poco tiempo, el carabinero me decía, tráigame a los niños aquí porque él les cortaba el pelo largo, los chiquillos llenos de piojos, qué sé yo, y él tenía la paciencia de cortarles el pelo. Y llega una señora también y dice, ¿sabe? Viene mi guagua allá. Y la mujer, solita, con una bolsa. ¿Me puede esperar? No, les parece que ya van a hacer. Ya, dejó el chiquillo ahí medio pelado, entra y me pega el grito adentro, señora Nila, venga a ayudarte. Y entré pues, de nuevo, pero no costó nada, salió. Y le dice el carabinero, ya, aquí tiene, era un cabo en ese tiempo, pañales para el niño, era bueno así para echar talla todo. Y me dice la señora, en esa bolsa, y abro la bolsa y la bolsa, los pañales eran de la espalda de las camisas del marido, así de cuadritos, delgaditas, pero lavadas y planchadas y cosiditas por la orilla. Mira, me emocionó tanto, y el carabinero me dice, pucha, esos pañales no van a durar nada. ¿Sabe? Me dijo mi mujer, anda para abajo, parece que preparaba la primera comunión a uno de sus niños. Vaya, vivían ahí mismo los carabineros, a mi casa, en tal parte, ahora hay un cajón, me eché un par de sábanas. Entonces, con las sábanas del carabinero, las partió por la mitad y salieron los pañales de la agua. Mira. Esas vivencias, ¿dónde las voy a tener? ¿Y esos niños después le hiciste clases? ¿O los viste? Los vi después, ¿Los viste claro. crecer? Sí, chiquillos. Mira, desgraciadamente el niño del campo, no me puedo yo cachiporrear como otras personas de aquí de la ciudad que dicen, tengo tantos médicos, tengo tantos. No, yo tengo 2 médicos, tengo 2 dentistas, varias, pero no muchos, porque el niño del campo se queda en el campo. Entonces tú le diste valores, siquiera le diste, te quedas con esa confianza, ¿no? Tremenda historia, Nila. No, Los Patos yo creo que fue lo que tengo más recuerdo, a pesar de haber recorrido casi todo el Valle de Aconcagua, pero es que Los Patos,
Decía, yo me sentía mártir lavando la ropa de las niñas en el río y de repente venía más agua y se me iba la ropa, tenía que meter y hacer una orillita. O sea, y ahora mis niñas, mis nietas, le digo yo, tienen lavadora, tienen de todo, agradezcan. ¿Y tus niñas estudiaban ahí contigo también en la Estaban escuela? guaguitas, estaban chiquitas, Claro, sí. sí. Sí, la mayor sí, Ya. sí, estudiaba conmigo. Una de ellas aprendió a andar allá. Un día yo la dejaba acostadita en la mañana y me iba a hacer clase porque estaba la casa, no sé si ubicas los patos, Sí, tú, pues sí. está la casa ahí mismo, Sí, se sí. atravesaba el patio Sí. nomás. Y yo confiaba que la niña iba a seguir durmiendo todavía, haciendo clase allá, y la guagua, que estaba recién aprendiendo a andar, se levantó, salió y atravesó un puente. Cuando uno de los carabineros me dice, señora, su niña, mírela, y va atravesando el puente así y el río abajo. Y yo me quedo, ay, sí. Y el carabinero va despacito detrás de ella y la toma. Y hasta sin zapatos. Esas niñas me arrancaban y se iban a bañar al río. Llegaban moradas, no se enfermaron nunca. Bueno, ya nos contaste, ¿no? Tú tienes esta opción por la ruralidad, Sí. ¿cierto? Y te cautivó y te motivó esta dimensión social del niño, ¿cierto? ¿Cómo se conjuga eso con tus ideas pedagógicas? Mira, para mí la pedagogía era enseñar valores, no meter tanto conocimiento en la cabeza de los niños. Como te decía, tengo muchos niños, tengo pocos profesionales, pero sí tengo muchos niños de los que estoy muy orgullosa, de que son niños de valor, chiquillos. Claro que también tengo, de repente voy por ahí, me toca, señorita, se acuerda de mí, un carabinero grande, una enfermera que me atiende en el hospital, usted se acuerda de mí, me dice. Entonces, eh, para mí la pedagogía era entrega, pero entrega de mí, no de lo que yo aprendí, sino de lo que yo soy. Y ahí te tocaba enseñar música, De todo. castellano, matemática. De todo, de todo. Y yo siempre fui nula para la música, ¿no? Porque yo cuando salí sexta preparatoria, entonces me preparé para irme a la escuela normal y di examen en la normal. Pero el primer examen que te tomaban en la normal era de música. Yo no di nunca nada, yo de música no tengo idea. Entonces tenía que enseñarle a los niños. Me aprendí el himno nacional de memoria, sí, todavía me lo sé de memoria, 4 tiempos y cómo tenía que ser. Pero para mí, la música a los niños le enseñaba por medio de poemas. Yo por eso que todavía me gusta mucho escribir poemas, porque para mí eso es mi música. No hace mucho murió mi hermanita y yo tenía mucha pena, entonces escribí un poema, pero para mí eso es la música. Aunque el otro día un niño de ahí, de la Corporación Cultural, que don Sergio le gustó mucho un poema que hice sobre Putaendo. Y el niño me dijo, ¿le puedo poner música? Oh, ojalá, le digo yo, ojalá. No he vuelto a saber de él, porque había que enseñarle de todo a los niños, pero para mí era el poema. Y bueno, me imagino que también le hiciste clase a hijos de tus alumnos. A varios, sí, sí. Y todavía, fíjate que, claro que ya les cambian las caritas, no es lo mismo, entonces yo tengo que preguntarle, señorita, me hizo clase, ¿dónde? Dime, en Los Patos aquí, y ahí trato de ubicarlo. ¿Tú hiciste clase en varias escuelas del Valle? Claro, primero fue en Los Patos, después de Los Patos hubo ahí un problema de, como yo era directora, en esos años se nombraba directora, no es como ahora que se hace por concurso, se mandó a otra directora. Entonces yo ¿qué es lo que hago?
a dónde me voy y con mi chiquilla yo al tiro, con mis niños y cómo lo hago. Entonces en ese tiempo había un director provincial bien consciente, me dice, lo siento, pero es que esta gente son conocidos míos, yo la quiero, la señora de directora, dígame, ¿dónde se puede ir? Y yo, pues, ¿a dónde me voy? Si no, ya donde mi mamá, San Felipe, fue la única vez que viví en San Felipe. Estuve ahí un tiempo. Pero después de nuevo pude venirme empecé a Quebrada Herrera, estuve un buen tiempo en Quebrada Herrera, aquí en Rinconada, en la orilla, y ya cuando yo estaba lista para jubilar, me pidieron porque habían problemas por ahí, yo ya más vieja, veía las cosas más en calma, y había un problema grave por allá en una escuela, entonces me dice, en Población Hidalgo, por favor, vaya a poner un poquito de paz y de calma en el asunto, como estaban las cosas. Así que me fui a Población Hidalgo y allí estuve los últimos 2 años. No quería jubilar, no quería jubilar de ninguna manera, porque el profesor con los años va adquiriendo un conocimiento que no está en el libro. Entonces si te dicen el programa enseñe tal cosa, tú te paras y eres capaz de hacerlo y te da un gusto porque el chiquillo aprende y lo puede hacer. Entonces yo me sentía así, como que me sentía en la mejor época, me sentía feliz de hacer clase. Pero en ese tiempo hubo un de los jefes que dijeron, ustedes ganan mucho, con lo que ganan ustedes contratamos a 2 profesores más. Entonces cumplieron los 60 años y se jubilan. Y se jubilan. Y yo decía, no quiero, pero sí se jubilan. Así que tuve que... Bueno, por todo este periplo, ¿cierto?, por el valle, también te pudiste empapar de las tradiciones, de la identidad, y bueno, te volviste putaendina. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, me gustó siempre, desde el norte, que me gustó el asunto de la historia, de ir recogiendo, de ir viendo. Yo en el norte, en las oficinas salitreras, mi papá me llevaba, me mostraba las oficinas que se estaban desarmando, y yo pensaba, ¿cómo fue esto? ¿Quiénes vivieron aquí? Entonces, al llegar aquí, ver ese contraste, aquí no se ven lugares abandonados, porque aquí siempre hay un lugar donde por último te plantan una cebolla y la gente está comiendo, y en el norte no, pues si se desarmaron esa oficina, se acabó. Entonces aquí es difícil ver lugares así, pueblos fantasmas, eso no. Y ir viendo ese contraste fue muy bonito, ir viendo al chiquillo campesino que en la mañana me llegaba tarde, pero es que tuve que ir a darle comida a las vacas primero, es que tuve que, o sea, ese tipo de cosas a ti, como te decía recién, te enamora, te dan ganas de vivir. Aquí yo lo único que quería cuando jubilé, una casita, pero en el campo, decía, en el campo tiene que ser así, no en la ciudad. Se presentaba la oportunidad de población, qué sé yo, pero no, tiene que ser aquí en el campo. ¿Y lo lograste? Sí, gracias a Dios. Lila, bueno, ya nos has contado, ¿a ti te gusta escribir? Sí. Sí. ¿Qué son los tococuentos? Mira, los tococuentos son unos libros que se hacen en mi tierra, en Tocopilla. Yo soy de Tocopilla. Entonces, también hay una corporación que trabaja y hace todo, año por medio más o menos, y pide que le escriban leyendas, cosas que uno se recuerde de Tocopilla. Entonces yo, gracias a Dios, me han seleccionado, tengo como 5 o 6 cuentos, no son cuentos, son leyendas. Por ejemplo, el primero que mandé, que no tenía idea, ni siquiera no me atrevía a cómo redactar bien, cómo llegó mi abuelo aquí, que era refugiado alemán judío. Entonces, cómo se quedó aquí él arrancando de la guerra, porque dijo, soldado que arranca, se fue a otra batalla. Entonces, conté la leyenda de mi abuelo.
Y después seguí contando varias cosas que yo voy recordando, porque hay tantas cosas que se van quedando y como que se van olvidando. Incluso en uno trato de poner, por ejemplo, en el norte se usa las coronas de lata, Sí. que se hacen ya. Sí. Pero también se hacían otra clase de coronas. Y yo veía a mi mamá que enrollaba en un clavo ahí y un alambre, y el alambre lo doblaba y pasaba el hilo. Eso ya se perdió, ya no está en el norte, nadie hace esas flores. Están en los cementerios. Claro. Entonces, yo digo, para que no se olviden ese tipo de cosas, me gusta y los he ido escribiendo, he escrito varios, fíjate, a ver, no sé en cuáles, pero en estos no. Ya, pero hay varios escritos tuyos acá en estos libros. En estos tomocuentos. Bueno, Nila, ha sido un agrado estar aquí en tu casa, conocer un poquito de tu historia, que las personas también puedan reconocerse en tus palabras. Te queremos agradecer por recibirnos en tu casa.